Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. Así es, ya estamos en el espacio de Revista de la Universidad de México. Hoy vamos a hablar de literatura y para ello nos va a acompañar aquí Mauricio Molina, quien acaba de publicar el libro La Trama Secreta, Relatos, Ficciones, 1991-2011. Narrador, ensayista y editor, Mauricio Molina nació en la Ciudad de México en 1959. Ha impartido cursos y talleres en la Universidad Iberoamericana y en el Claustro de Sor Juana. Fue jefe del departamento de Voz Viva en la Dirección de Literatura de la UNAM y tuvo a su cargo la sección literaria Alejandría del noticiero 9:30 en Canal 22. Ha publicado ficciones y ensayos en revistas y suplementos culturales como Letras Libres, Luna Córnea, La Cultura en México y El Ángel. Actualmente es editor de la Revista de la Universidad de México. De su obra destacan los cuentos reunidos en Tiempo Lunar, Fábula Rasa y Telaraña, así como los ensayos incluidos en La Memoria del Vacío y Último Siglo, pasajeros de la literatura del siglo XX. Ha obtenido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Punto de Partida de Poesía, el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero y el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí. En su más reciente publicación, La Trama Secreta, Mauricio Molina presenta una antología de ficciones que abarca 10 años de trabajo, de 1991 a 2011. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guadalupe? Pues aquí de nuevo. Y bienvenido, Mauricio. ¿Qué tal? Gracias. Pues ahora sí que es su casa. Es su casa. Yo quiero simplemente decir que pues debemos de tener unos 40 años trabajando juntos, o 30 años. 30 años tranquilamente. Y es el editor, como ustedes saben, de la revista de la universidad y colaborador del programa. Hace las efemérides cada semana. Hace las efemérides. Y ahora efectivamente el Fondo de Cultura ha reunido sus ficciones de 1991 a 2011. Y en la dedicatoria que tuvo la amabilidad de ponerme, me dice para Ignacio, este corte de caja, con afecto, en fin. ¿Por qué corte de caja? Porque también en la solapa dice, en este caso, ciclo de relatos se ha clausurado. A ver, cuéntanos. Bueno, yo creo que hay un momento en que un escritor tiene que hacer un recuento de lo que ha hecho y empezar a hacer cambios. Yo he empezado a detectar ya cambios en mi escritura, cambios, digamos, de intención, de manera de escribir, de forma de escribir, y sentí que había terminado un ciclo, que es un ciclo muy largo, es un ciclo de 20 años, pero de alguna manera estoy empezando a escribir otro tipo de relatos que nada tienen que ver ya con esta forma un poco clásica del cuento, sino que estoy experimentando más con el lenguaje, estoy experimentando más con la trama, y entonces me parecía que era necesario, por un lado, hacer este corte de caja. Por otro lado, también me parece importante, porque son 20 años de haber publicado libros de cuentos en editoriales pequeñas, que ya están agotados, que ya están, digamos, desaparecidos, que están embodegados. Entonces, de alguna manera quise hacer como un recuento, ¿no? Hacer una pequeña antología personal, digamos, de mis cuentos, de lo que yo considero los cuentos que pueden sobrevivir o pueden, digamos, los mejores, los más destacados, y hay un poco también reflejar las obsesiones, las constantes. Y a pesar de que es un libro heteróclito por sus temas, o sea, no son temas ni fantásticos, ni solo personales, ni solo autobiográficos, en todos ellos hay un pequeño elemento de algo mágico y fantástico, ¿no? Yo creo que hay algo ahí que está ahí presente en todos ellos, a pesar de lo distintos que pueden ser, ¿no?, sus intenciones. Ajá. Oye, bueno, pero dices que te estás moviendo de una escritura de cuento tradicional hacia otro lugar. Entonces, a ver, yo sí quisiera que nos platicaras cómo es la escritura de un cuento tradicional y hacia dónde te estás moviendo, cómo es ese movimiento. Bueno, sobre todo pienso que es la idea de un cuento más tradicional es, digamos, que
parte, digamos, un poco parto de mis influencias, ¿no? Es decir, el tipo de cuento de tipo Cortázar que tiene un final de knockout, ¿no? Un final sorpresivo, ¿no? El cuento un poco chejoviano que recupera la infancia y todo esto. El cuento esotérico que es, digamos, de lo último que empecé a trabajar, que también tiene elementos fantásticos y mágicos, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí esos son cuentos como tradicionales, porque tienen una presentación, una prosa muy más cuidada, más cuidada en el sentido de más narrativa, una narrativa más puntual, son muy cronológicos, no hay saltos de tiempo, no hay juegos con el lenguaje, ¿no? Entonces, ahora sí estoy haciendo saltos de tiempo, juegos de lenguaje, jugando un poco más a la sonoridad de las palabras, ¿no? Y te despegas de la estructura lineal que tiene un cuento, digamos. Y me despego totalmente, sí, trato de despegarme totalmente no totalmente, pero digo, irme despegando de la estructura lineal del cuento, ¿no? Que para mí es algo y de la estructura así formal. Quisiera un cuento que pueda ser leído de varias maneras, sobre todo a partir de las nuevas formas de lectura que hay, ¿no? Estoy pensando en los nuevos soportes de lectura que permiten leer las cosas de distintas formas, ¿no? El famoso hipertexto, ¿no? Que te permite varios modos de leer un relato, ¿no? Entonces, por ahí anda lo que estoy haciendo ahorita, y estoy trabajando mucho en eso, y cada vez los veo como si fuera otro autor que estuviera dejando. Es un poco como lo que dice Tabucchi, ¿no? De la Confederación de las Almas, ¿no? Sí. De repente hay un alma que se está muriendo o que se está desapareciendo y una nueva que está apareciendo. De alguna manera siento que en mi escritura está apareciendo un nuevo escritor. Bueno, pero hay que regresar y hablar de la trama secreta. Claro. Porque será un corte de caja, pero para ti en este momento lo más importante es que acaba de nacer el niño. Claro. Y a mí lo primero que diría de la trama secreta es que además el título es muy afortunado, porque efectivamente si ustedes lo leen, que espero que tendrá muy buena aceptación en sus lectores, y por lo pronto nuestro programa que lo ven tantos jóvenes y tantos universitarios. Y que además tenemos de regalo 3 ejemplares. Bueno, sí, tenemos 3 ejemplares. Bueno, está lleno, iba a decir plagado, que a lo mejor es un mejor término, de elementos esotéricos. Sí. Yo siempre he creído que una de las funciones, si es que tiene alguna, de la literatura es recordarnos que por más firme que parezca el suelo que pisamos y por más brillante que esté el sol que nos ilumina, estamos rodeados de demonios que en cualquier momento pueden causar un hecatombe. Claro. Entonces, la literatura a veces tiene ese don de penetrar en la otra realidad. Sí. La otra realidad que pues puede ser una secta religiosa de una religión que inventó Mauricio, puede ser una religión real, puede ser un homenaje al delirium tremens, los últimos rituales del asombro. Sí. Y a mí siempre me ha parecido que tu literatura siempre tiende a eso. Sí. Y entonces ahora al leer y releer muchos de los relatos que ya conocíamos, porque casi todos estaban publicados, pues te afirma ese mundo extraño, ese mundo secreto, y que creo que es para ti una fascinación. Sí, bueno, a mí lo que sí me interesa, Ricardo Piglia lo plantea de una manera muy simple, pero vamos a empezar por ahí. Él dice que los cuentos tienen dos caras, ¿no? La cara la cara, digamos, aparente y la cara oculta del relato, ¿no? Yo de repente en la trama secreta, sin haber leído a Piglia, pues siempre tendía a escribir relatos que tuvieran por debajo un trasfondo que al final apareciera y que al final irrumpiera. Y sobre todo cuando hablas de demonios y
y de obsesiones que de pronto irrumpen en los contextos más cotidianos o en los contextos más fantásticos. Me interesa mucho sobre todo descubrir una realidad oculta, una realidad secreta, una realidad que no está allí, que no es aparente, que una realidad, como dices, de lo otro. La irrupción de lo otro para mí sí es muy importante, porque es como una explosión dentro del texto que de pronto a mí también me perturba, ¿no? Es decir, hay momentos perturbadores. Son cuentos, algunos son perturbadores, otros no tanto, pero siempre ¿no es hay... angustioso escribir eso? Sí, es muy angustioso, yo creo que es catártico. O sea, a mí de pronto me angustia, por ejemplo, qué sé yo, es la muerte, o la existencia, digamos, de entidades que están más allá de mí, o que están más allá de la realidad, pero que de pronto se aparecen el fantasma, el doble, etcétera, que de pronto aparecen y sí me causan angustia y parto, digamos, de esa angustia para escribir esos cuentos y para un poco jugar también con ellos, y ahí está la catarsis, ¿no? Es decir, al convertirlos en literatura, pues de alguna manera me deshago un poco de ellos, pero sí permanece la obsesión ahí, ¿no? Y el fantasma permanece, ¿no? Sí. Y bueno, estamos hablando también de estos seres que incluyen vampiros, que incluyen también diosas y dioses de la antigüedad, ¿no? Tienes ahí un cuento de la Coatlicue, Sí. Tienes también el cuento sobre Orfeo, que se refiere al mito griego, y que es uno de los cuentos que son inéditos en esta antología. Sí, bueno, a mí estos dioses olvidados, que de pronto reaparecen, ¿no? Como que de alguna manera, bueno, vienen desde Fuentes y Cortázar, ¿no? Con Chacmol y con Axolotl, ¿no? Aparecen estos dioses olvidados y se te meten, ¿no? Es decir, es como una cosa medio compleja, ¿no? Y luego también eso por un lado. Y por otro lado, creo que también los cuentos tienen esta, mis cuentos tienen esta cualidad de, o pretenden tener esta cualidad de ser negativos, ¿no? Es decir, esta idea de que hay una especie de realidad que es, digamos, como diría Freud, la realidad implícita, no lo visible, ¿no? Y la realidad latente, la que está debajo, ¿no? Son las condiciones del sueño. Las condiciones del sueño, claro. Sí. Uno es el manifiesto, la parte manifiesta del sueño, y es la parte latente. La parte latente. A mí me interesa mucho hacer que el texto sea como muy manifiesto y que de pronto aparezcan estas entidades latentes, que están ahí, que bajo la forma de obsesiones y de pesadillas, ¿no? Y de miedos y de deseos ocultos, de deseos extraños, ¿no? Es decir, hay toda una serie de constantes, y por eso se llama La Trama Secreta. La Trama Secreta en realidad viene desde 1991, desde el primer proyecto que tuve para una beca de jóvenes creadores, se llamaba así mi proyecto de cuentos, La Trama Secreta. ¿Y te sacaste el premio Aguascalientes? Y me saqué el Aguascalientes, me saqué el San Luis Potosí, de cuento, y el de novela Con Tiempo Lunar, ¿no? Que también forma parte un poco de este ciclo, claro, de La Trama Secreta, ¿no? Y les recordamos a nuestro público que tenemos 3 ejemplares del libro La Trama Secreta de Mauricio Molina para las primeras personas que se comuniquen a nuestro correo electrónico. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en la Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México, y antes de continuar nuestra charla con Mauricio Molina, vamos a dedicar la efeméride de este programa al gran artista plástico Vicente Rojo, que este año llegó a los 80.
Oye, pues espléndido efemérides de uno de nuestros grandes pintores, que además trabajó largo tiempo. Hace un momento efectivamente estamos comentando Mauricio Molina y yo, de cuando él diseñaba las portadas de la revista de la universidad. Pues muchas felicidades al maestro Vicente Rojo. Pero continuamos con La trama secreta. Ya decía que me gusta mucho el título, me recuerda El revés de la trama, de Graham Greene, y finalmente es un título muy a lo Henry James. Él tiene algo así parecido también de título, la otra trama o algo así, y además eres muy fiel, se nota que es uno de tus maestros, Henry James. Pero mira, yo me permito leer un pequeño parrafito de un cuento espléndido, quizá es mi predilecto, La estatua de fuego, en que a veces puede más una imagen que mis reflexiones, y en este caso, para dar una idea de lo que es la rica literatura de Mauricio Molina, en que nos dice el personaje. Escuche. Conjugar el verbo morir en primera persona y en pasado es casi una aberración verbal, pero puedo afirmar que morí y que durante el tiempo que estuve muerto algo sucedió conmigo, una transformación radical que iba más allá de lo que llamamos muerte. Los cuerpos se descomponen, pero la vida espiritual siempre continúa. Encerrado en mi departamento, pasé por todos los estados de la muerte. Bueno, pues yo casi diría que podría ser un resumen de muchas de las obsesiones y temas de este personaje que asiste a su propia muerte, uno de los temas y de las inquietudes y de las preocupaciones de grandes escritores y de psicólogos como Jung. Pero cuéntanos, síguenos, estás realmente, es un libro que nos reafirma que tu continuidad, por lo menos hasta este corte de caja en el 2011, habla de una carrera que ha sido fiel, muy fiel a sus temas, ¿no? Sí, bueno, sobre todo el tema de la muerte a mí sí, desde el primer cuento, digamos, porque el libro abre con un invento, un escritor, que es el que va a ser el autor de estos autores, ¿no? Como de estos cuentos, ¿no? Como si fue como en un acto cervantino, me invento un autor, que este es el autor de estos cuentos, y yo nada más encontré estos papeles, así empieza el libro, en la teoría del fantasma. Pero ahí el segundo cuento habla de la muerte de mi padre, donde se llama Las postales del más allá. Y a partir de eso hubo un punto, que para mí sí es un punto, digamos, importante, infancia es destino, decía Santiago Ramírez, ¿no? Que para mí sí me marcó la idea de la muerte. A mí durante mucho tiempo me dijeron que mi padre no había muerto, que estaba en Unión Soviética. Entonces durante mucho tiempo pensé que estaba vivo. Entonces hasta que mucho tiempo después me dijeron, no, pues fuimos a una tumba y ahí estaba mi papá, ¿no? Está enterrado, ¿no? Y para mí a partir de ese momento, eso marca mi visión de la literatura. Después, muchos años después, cuando comienzo a escribir, empiezo a pensar en la idea de la vida después de la muerte, del muerto viviente, digamos, del muerto que atraviesa todas estas mutaciones, ¿no? Hasta de descomposición, hasta renacer o convertirse en otra cosa, ¿no? Del alma que está ahí atrapada en todo esto, ¿no? Que además, bueno, está influenciada por Henry James, por Poe, por muchos escritores, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cosa psicológica que está presente. En este cuento que mencionaste en la Estatua de Fuego, recuerdo que Angelina Muñiz me dijo, es un cuento alquímico. Yo no me había dado cuenta de eso, porque ahí todas cuando mencionaste ahorita lo junguiano, atraviesa todo, la materia atraviesa todos sus estados, ¿no? Desde estar bien hasta la descomposición total y hasta el renacimiento y la recomposición, ¿no? Es muy impresionante que el personaje huele su descomposición. Sí, huele, sí, huele su descomposición. Sí, eso fue donde yo dije,
mano. ¿Cómo lo que no hay que creer en eso? Y bueno, y lo que pasa es que sí, no tanto son creencias, sino como obsesiones. Son cosas que van más allá de la razón, y por eso la literatura es tan rica y tan interesante, porque uno, digamos, puede explorar toda la parte irracional, toda la parte mágica, que en realidad en el fondo uno sí cree, o sea, uno sí la siente, sí la presiente, ¿no? En el sueño, cuando uno despierta después de un sueño muy poderoso, y uno se pone a escribir un cuento, un relato, al escribir el sueño, uno se da cuenta de que sí hay otra realidad, hay una trama secreta en nuestras vidas que no atisbamos a ver, ¿no? Por eso la trama secreta como una metáfora también de mis personajes y de la existencia, ¿no? Sí, claro. Bueno, hay cuentos aquí en esta antología que están rayando en lo onírico, en la literatura fantástica, pero también en la autoficción, que tú llamas... Claro. La autoficción. A ver, explícanos cómo es esto de la autoficción. Pues la autoficción es un poco... es un nuevo concepto que han manejado algunos narratólogos sobre la autobiografía. La autobiografía no existe, ¿no? La autobiografía es en realidad una ficción de uno mismo, ¿no? En realidad uno ficciona su propia existencia, sobre todo en la autobiografía, ¿no? Más que nada, o sea, solo en la autobiografía. Uno ficciona su propia vida, uno va ficcionando su propia existencia a través de episodios y de cosas como lo que conté de la muerte de mi padre, ¿no? En realidad, bueno, en realidad estoy ficcionando muchos elementos que no me doy cuenta y que en realidad, bueno, otras personas que fueron testigos de eso, pues no se acuerdan. Entonces, pues aquí estás inventando. Bueno, pues así sucede con la autobiografía. La autoficción, uno se autoficciona su propia vida, uno hace una ficción de su propia existencia. Y pienso un poco que la trama secreta es una especie de autoficción de estos 20 años también. Sí. Es decir, puedo hacer un recorrido de estos 20 años de mi vida a partir de esos cuentos. Esos cuentos hay otra parte secreta que es, digamos, la de mi propia vida, ¿no? Es decir, porque pues uno siempre tiene que hablar de lo que uno le pasa, ¿no? No sé, Ignacio, cuando habla de Calles, o cuando habla de Felipe Ángeles, pues, o de Madero, pues también hay una parte tuya allí metida, ¿no? Un punto personal, ¿no? Una inflexión personal que te permite aproximarte a esos personajes, ¿no? ¿Y tú dirías que esta antología fue elegida en ese sentido, en el sentido de que mostrara lo más personal de tu escritura? Yo, por un lado sí, y por otro lado, pues los más, busqué los cuentos más, emblemáticos del tipo de escritura que estaba haciendo, ¿no? Y también, pues sí, de alguna manera sí son es un muestrario de lo que he escrito. Y los que he dejado fuera, bueno, tampoco quise hacer obras completas porque no me he muerto, ¿no? Entonces, cuentos completos, pues no, bueno, ¿no? Aquí tenemos ejemplares, ¿no? Como por ejemplo Telaraña, que es una edición de la UNAM, ¿sí? Que salió hace un año, más o menos, 2 años. La Memoria del Vacío, Fábula Rasa, todos estos contienen cuentos de Mauricio. No, y algunos son de ensayos. Y algunos son ensayos. Bueno, también está Pasajeros, de la literatura del siglo XX, que yo supongo también, bueno, no supongo, me doy cuenta que es una radiografía de Mauricio Molina, porque aquí nos muestra a los autores que ha leído, y entre ellos autores que me resultan como que entablas un diálogo muy cercano con los autores, por ejemplo, como Ismail Cadaré, Milorad Pavic, Coboave, ¿no? Claro. Estos de la literatura fantástica, de la imaginación en sus momentos más, digamos, luminosos, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que algunos libros han sido como parejas, algunos libros de ensayos han sido parejas de mis libros de cuentos, como complementos. No, a veces en un cuento estoy hablando por ejemplo, en La Memoria del Vacío tengo un ensayo sobre la Coatlicue, leída por un
erudito de 1780 y tantos, que fue el que le dio la idea a Fray Servando de que la Coatlicue era en realidad la Virgen de Guadalupe, etcétera, ¿no? Y que por eso fue el sermón y lo corrieron y demás. Y en realidad es un libro, un loco que le da esta idea a Fray Servando, y a mí me impresionó mucho la idea de la Coatlicue, porque este hombre Borunda lo que pensaba es que la Coatlicue en realidad era el mapa de la Ciudad de México, era una especie de anagrama de lo que era la cuenca del Valle de México. Y entonces, ya después hice un cuento, pero en realidad, que se llama La Noche de la Coatlicue, que es un cuento así, que también habla un poco de eso. Y en realidad siempre he pensado que el ensayo y el cuento van bueno, y la ficción pues, es parte de tus preocupaciones y de tus obsesiones, igual que los autores que te han marcado, ¿no? Claro, o sea, somos una familia, todos los escritores, con los autores que leemos. Yo creo que la literatura de Mauricio, lo diría casi como remate, ilustra esta idea que yo tengo de que la buena literatura, por lo menos para quienes somos fans de esa literatura, es aquella que va del inconsciente al papel, pasando lo menos posible por el consciente. Claro. O sea, es absolutamente irracional. Bueno, Guadalupe, pues se nos fue el tiempo. Pues sí, Mauricio, qué bueno Caray. que estuviste Pero con nosotros. aquí vas a seguir con tus efemérides. Claro, pues aquí estamos. Aquí, no nos libramos de tu presencia aquí en el programa, Mauricio. No. Oye, Y felicidades. por cierto, hay que adelantar que en la próxima revista de la universidad aparece uno de los cuentos de Mauricio. Aparece la teoría del fantasma. La teoría del fantasma, que es el primero, Claro. para que además ya también lo vean en la revista de la universidad de julio. De julio. Muy bien. Bueno, pues escríbanos, Pues tenemos muchas 3 ejemplares para el público que nos está viendo y que nos mande un correo electrónico. Mauricio, muchísimas gracias. Nacho, gracias. Igual, Muchas Hasta gracias. Hasta la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.